Aerodinámica. 30ª sesión. Determinación de las características aerodinámicas del ala con base en la teoría clásica de Prandtl. El día de hoy vamos a continuar con la metodología que comenzamos la sesión anterior, la cual se quedó en el segundo paso. Entonces, nuestro tercer paso será calcular los valores del coeficiente de resistencia al avance correspondientes a cada valor del coeficiente de levantamiento del ala. El coeficiente de resistencia al avance de una ala se calcula a través de la siguiente ecuación. Coeficiente de resistencia al avance del ala es igual al coeficiente de resistencia al avance del perfil más el cuadrado del coeficiente de levantamiento del ala dividido entre pi por alargamiento por factor de eficiencia de Osborn. Ya conocemos todos los valores excepto el coeficiente de resistencia al avance del perfil, C subíndice de minúscula. Para determinarlo, necesitamos leer su valor de la curva polar de resistencia al avance, a partir del valor del coeficiente de levantamiento del perfil, C subíndice L. Para determinar su valor, utilizamos la siguiente ecuación. Coeficiente de levantamiento del perfil es igual a la pendiente de la curva de levantamiento del perfil, que multiplica la diferencia entre el ángulo de ataque efectivo menos el ángulo de levantamiento cero del perfil. El valor desconocido en esta ecuación es el ángulo de ataque efectivo, alfa subíndice F, el cual se calcula con la siguiente ecuación. Ángulo de ataque efectivo es igual al ángulo de ataque menos el ángulo de ataque inducido. Recordemos que esta ecuación resulta de esta imagen, que fue el resultado del análisis hecho en cuanto a la producción de flujo inducido que vimos hace algunas clases. El ángulo de ataque inducido, alfa subíndice I, por la desviación de flujo ocasionado por los vórtices de punta del ala, es nuestra última variable desconocida. El ángulo de ataque inducido, de acuerdo a la teoría clásica de Prandtl, lo calculamos con la siguiente ecuación. Alfa subíndice I es igual al coeficiente de levantamiento entre pi por alargamiento por factor de eficiencia de Osborn. Con los datos de nuestro ejemplo podemos simplificar estas ecuaciones con el fin de encontrar el coeficiente de resistencia al avance del ala en función del ángulo de ataque. Así, partiendo de los datos establecidos en el segundo paso, que son estos que tenemos aquí, en la primera columna el ángulo de ataque y en la segunda columna el coeficiente de levantamiento, tenemos ángulo de ataque inducido igual a 57.3 por el coeficiente de levantamiento entre 6 por .8691 por pi. Recordemos que 6 es nuestro alargamiento, .8691 es el factor de eficiencia de Osborn y 57.3 es el factor que nos permite convertir este valor, que originalmente resultaría en radianes, convertirlo a grados. Realizando las operaciones nos da 10.9884 por el coeficiente de levantamiento entre pi. Así, aplicando esta ecuación, considerando el valor del coeficiente de levantamiento, tendríamos estos valores de ángulo de ataque inducido. La siguiente ecuación es el ángulo de ataque efectivo, que es el ángulo de ataque menos el ángulo de ataque inducido, es decir, estos valores menos estos valores. Para cada renglón, entonces tenemos estos valores de ángulo de ataque efectivo. El coeficiente de levantamiento del perfil es .113, que es la pendiente de la curva de levantamiento del perfil, por el ángulo de ataque efectivo menos 2.7, que es el ángulo de levantamiento cero del perfil, y esto resulta en .113 por el ángulo de ataque efectivo más 2.7. Aplicando esta ecuación a cada uno de estos valores, o cada uno de estos valores por renglón, tenemos estos valores de coeficiente de levantamiento. Esto en un rango que va de menos 8 grados a 4 grados. ¿Por qué? Porque esta fórmula solo es válida para la zona en donde la pendiente es constante, y como vimos, esto sucede de menos 8 a 4 grados. El resto de los valores tendrán que leerse del gráfico de curva de levantamiento del perfil, tal como se hizo en el paso 2. Estos valores son marcados en verde en la tabla. Entonces, estos valores fueron leídos directamente de la curva de levantamiento del perfil. Como ya se dijo,
el valor del coeficiente de resistencia al avance del perfil tendrá que leerse de la polar de resistencia al avance respectiva. Entonces tenemos aquí nuestras curvas de polar de resistencia al avance del perfil para diferentes números de reinos. Entonces, a partir del valor de coeficiente de levantamiento, vamos a leer nuestro valor de coeficiente de resistencia al avance. Así, teniendo en cuenta las columnas previas, estaríamos agregando una sexta columna, que sería el coeficiente de resistencia al avance del perfil, correspondiente a cada valor de coeficiente de levantamiento del perfil, para al final calcular el valor del coeficiente de resistencia al avance del ala con la ecuación que ya habíamos visto. En este caso nada más se está sustituyendo el valor de alargamiento multiplicado por el factor de resistencia de Oswald, que resulta en 5.2146. Así, el resultado de esta ecuación se aprecia en la última columna de la tabla abajo. Cuarto paso: calcular los valores del coeficiente de momento de cabeceo en función del ángulo de ataque. Para establecer el valor del coeficiente de momento de cabeceo, utilizamos la siguiente ecuación. Coeficiente de momento de cabeceo del ala en el centro aerodinámico es igual a 1 sobre la superficie, que multiplica la cuerda aerodinámica media, y esto multiplica la integral de la semienvergadura izquierda a la semienvergadura derecha de la distribución de coeficiente de momento del perfil en función de y por la cuerda en función de y elevado al cuadrado diferencial de y, más pi sobre la superficie por la cuerda aerodinámica media, que multiplica a la integral de la semienvergadura izquierda a la semienvergadura derecha de el ángulo de levantamiento cero del ala menos la distribución de torcimiento en función de y menos la distribución de ángulo de levantamiento cero del perfil en función de y esto siendo multiplicado por la distribución de cuerda en función de y por la distribución del parámetro x1 en función de y diferencial de y. A simple vista resulta aparatosa esta ecuación, pero tal como la ecuación que nos permitió determinar el ángulo de levantamiento cero del ala, hacer esta ecuación más manejable será cuestión de un poco de análisis. Para empezar, veamos con qué contamos. Sabemos que la cuerda en función de y es igual a la cuerda de raíz por 1 menos 1.2 que multiplica y sobre la envergadura. Que la distribución de torcimiento en función de y es igual a menos 0.0698 que multiplica y sobre la envergadura. Que el ángulo de levantamiento cero del ala es igual a menos 4.43 grados e igual a menos 0.0773 radianes. Considerando que el perfil del ala es el mismo a lo largo de toda la envergadura, podemos establecer que el coeficiente de momento de cabeceo y el ángulo de levantamiento cero del perfil serán constantes a lo largo de toda esta. Así, la distribución de coeficiente de momento del perfil en función de y es una constante y va a ser igual a el coeficiente de momento del perfil en el centro aerodinámico. La distribución en el ángulo de levantamiento cero del perfil también es una constante y es igual a menos 2.7 grados o menos 0.0471 radianes. Considerando asimismo que en este caso también vamos a trabajar a nivel algebraico, la única función desconocida hasta este momento es x1 en función de y. Para establecer su ecuación característica, consideremos la siguiente figura. En la figura se aprecia que x1 es la distancia que hay del centro aerodinámico del ala y el centro aerodinámico del perfil, tal como se marca aquí. Con un poco de análisis nos damos cuenta que está en función directa con el flechado de cuarto de cuerda. En el caso de una ala donde el flechado de cuarto de cuerda es 0, este valor será 0 a lo largo del ala y por lo tanto el segundo término de la ecuación para determinar el coeficiente de cabeceo será 0. Razonemos ahora cuál será el valor de x1 en la cuerda de raíz y en la cuerda de punta. Para ello utilicemos la misma figura con algunas modificaciones. Veamos entonces que nuestra figura, si trazamos una recta horizontal, en la figura anterior sería vertical, y vemos que se forman dos triángulos.
Entonces, para saber el valor de este cateto, sería el valor en la cuerda de raíz, y el valor de este cateto sería el valor en la cuerda de punta. Con ello establecemos las siguientes coordenadas. Sabemos que en el punto 1 tenemos las coordenadas 0, menos y testada tangente de flechado a un cuarto de cuerda, y en el punto 2 tenemos las coordenadas b medios, b medios menos y testada tangente de flechado a un cuarto de cuerda. A partir del gráfico establecemos que la pendiente de la recta es, y entonces tendríamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Así, la pendiente de esta recta es igual a la tangente de flechado a un cuarto de cuerda. Así, la ecuación que describe el comportamiento de la recta queda como, y tendríamos que x1 en función de y sería la tangente de flechado a un cuarto de cuerda en función de y menos y testada tangente de flechado a un cuarto de cuerda. O simplemente y menos y testada tangente de flechado a un cuarto de cuerda. Ahora podemos realizar la sustitución de nuestras ecuaciones en lugar de las funciones que aparecen en la ecuación para determinar el coeficiente de momentos del ala. Así, este término representa la distribución del coeficiente de momento a lo largo del ala, una constante. Esta ecuación representa la distribución de cuerda a lo largo de la semienvergadura, tanto aquí como aquí. En este caso, este valor representa el ángulo de levantamiento cero del ala. Recuerden que debe ser utilizado en radianes. Este término o este producto representa la distribución del torcimiento a lo largo de la semienvergadura. Y este término representa la distribución de ángulo de levantamiento de cero del perfil a lo largo de la semienvergadura. Recuerden que es una constante. Y por último, y menos y testada multiplicada por la tangente flechada a un cuarto de cuerda representan la distribución de x1 a lo largo de la semienvergadura. Antes de integrar, saquemos constantes de las integrales y realicemos una multiplicación previa. Entonces, como constantes tenemos el coeficiente de momento en centro aerodinámico para el perfil, el cuadrado de la cuerda de raíz, esto para la primera integral, y para la segunda integral como constantes tenemos a la cuerda de raíz y la tangente flechada a un cuarto de cuerda. Realizando las multiplicaciones en la primera integral, tenemos 1 menos 2.4y sobre la envergadura más 1.44y cuadrada sobre la envergadura al cuadrado. En la segunda integral tendríamos este valor como resultado de la suma del ángulo de levantamiento cero del ala más la distribución de ángulo cero de levantamiento de los perfiles, y este valor recordemos que representa la distribución de torcimiento. Se multiplicó previamente la distribución de cuerda por la distribución del parámetro x1. Desarrollemos la otra multiplicación, es decir, este binomio por este trinomio en la segunda integral. Así quedan las variables en sus diferentes potencias. Entonces nuestra ecuación ya nos presenta en la primera integral y elevado a la 0, y elevado a la 1 y y elevado a la 2. En la segunda integral tenemos y elevado al cubo, y elevado al cuadrado, y elevado a la 1, y este representa el valor de y elevado a la 0. Ahora, si tenemos en cuenta que la integral de la semienvergadura izquierda a la semienvergadura derecha de y elevado al cubo diferencial de y es igual con 0, esa misma integral para y cuadrada es igual a la envergadura al cubo sobre 12, esa misma integral para y es igual a 0, y esa misma integral para 1 es igual a la envergadura. Entonces podemos llevar a cabo sustituciones. Entonces, a partir de lo anterior podemos escribir, y nuestra ecuación ya se ha vuelto algebraica y queda en función de la envergadura. Nosotros todavía aquí podemos factorizar la envergadura. Tenemos envergadura al cubo y envergadura al cuadrado, nos va a quedar envergadura. Con envergadura podemos factorizar. Por este otro lado tenemos envergadura al cubo
y por aquí tenemos envergadura y envergadura al cuadrado. Aquí todavía hay que hacer un poco de trabajo, sobre todo porque tenemos implícito a y testada. Simplificando, tenemos que, y entonces observamos que nuestro segundo término ya queda en función de y testada y de la envergadura al cuadrado. Recordamos que y testada es igual a la envergadura sobre 6 por 1 más 2 veces la conicidad entre 1 más la conicidad. Podemos entonces simplificar la ecuación anterior y este término se convierte en 0.0039 por 1 más 2 veces la conicidad entre 1 más la conicidad menos 0.0028 y se está sacando el cuadrado de la envergadura como factor común. Recordamos también que el producto de la envergadura por la cuerda de raíz sobre la superficie es igual a 2 por 1 más la conicidad, que la cuerda de raíz entre la cuerda aerodinámica media es igual a 3 por 1 más la conicidad entre 2 por 1 más la conicidad al cuadrado, y que la envergadura al cuadrado sobre la superficie es igual al alargamiento. Entonces podemos sustituir este valor y este valor en nuestra ecuación. Básicamente estaríamos dividiendo cuerda de raíz, envergadura por cuerda de raíz entre superficie, y cambiaríamos por este valor. Y luego tendríamos otra cuerda de raíz entre cuerda aerodinámica media y sustituiríamos este valor. De este lado lo trabajaríamos algo diferente. La cuerda de raíz entre la cuerda aerodinámica media sustituiríamos este valor, y la envergadura al cuadrado entre la superficie sustituiríamos el alargamiento. Entonces, sustituyendo esto y dejamos la ecuación en función de la conicidad y el alargamiento. Entonces, nuestra ecuación prácticamente ya solo depende de la conicidad y de la tangente deslechada a un cuarto de cuerda. Y de el alargamiento. Vemos que podemos realizar algunas factorizaciones. Entonces, la ecuación se puede reducir a esta ecuación más sencilla. Sigue dependiendo de la conicidad, el alargamiento y el flechado a un cuarto de cuerda. Ahora, si una vez concluido el trabajo de simplificación algebraica sustituimos el valor de alargamiento y conicidad, es decir, 6 y 0.4, entonces nuestra ecuación se reduce a esto. ¿Por qué no sustituir de una vez el valor de flechado a un cuarto de cuerda? Esto es muy importante y es un comentario aerodinámico relevante. Lo que vemos aquí es que nos dice que el coeficiente de momento del ala va a ser igual, en este caso, a 2.15 veces el coeficiente de momento del perfil. Como veremos más adelante, el coeficiente de momento del perfil normalmente es negativo. Ya lo hemos visto también para otros perfiles. Entonces, este valor, o el primer sumando, va a ser negativo. Recuerden que un valor de momento negativo está implicando una tendencia del ala a levantar el borde de ataque. Normalmente, si habláramos de una aeronave, diríamos que tendría una tendencia a encabritarse, como lo dicen los españoles. Ahora, entonces, para que el ala fuera estable, este término debe ser positivo. Este término tendrá un valor positivo tan grande como sea el flechado. Entonces, lo que vemos aquí, que entre más grande sea el flechado, esto puede llegar a hacer que el coeficiente de momento del ala sea 0. Y con ello el ala tendría un coeficiente de momento 0 y no tendría una tendencia a girar, que sería lo deseable. Muy bien. Por último, sustituyemos el valor de la tangente del flechado a un cuarto de cuerda. Tenemos que la tangente del flechado a un cuarto de cuerda para un flechado de borde de ataque de 18 grados, conicidad de 0.4 y alargamiento de 6, resulta en 0.1849. Así, el coeficiente de momento en centro aerodinámico para el ala es igual a 2.1538 veces el coeficiente de momento en centro aerodinámico del perfil más 0.0104. Con la ayuda de la ecuación anterior y leyendo valores del coeficiente de momento de cabeceo del perfil para un número de Reynolds de 2 millones, a partir del ángulo de ataque efectivo establecido previamente, determinamos los valores del coeficiente de momento de cabeceo del ala. Entonces,
tenemos nuestras curvas de momento de cabeceo para diferentes números de reinos. Observemos que los valores de coeficiente de momento de cabeceo oscilan en un rango que va de menos 0.40 aproximadamente, menos 0.30 aproximadamente, y en algunos casos extremos puede llegar a ser hasta menos 0.175. Asimismo, tenemos nuestros valores previamente calculados, que serían el ángulo de ataque inducido y el ángulo de ataque efectivo. A partir de ese valor de ángulo de ataque efectivo, de cualquiera de estos valores de ángulo de ataque efectivo, nosotros podemos leer el coeficiente de momento del perfil y agregar otra columna a nuestra tabla. De tal manera que los valores de coeficiente de momento del perfil, como decíamos, van desde menos 0.058 y pueden llegar a ser valores hasta de menos 0.14. De acuerdo a nuestra ecuación para coeficiente de momento del perfil, estos valores estarían siendo multiplicados por algo mayor a 2, 2.15, y a ese valor le restaríamos 0.0104. Básicamente, en ninguno de los casos este valor nos va a ayudar mucho con la estabilidad. Tendríamos que dar mayor flechado al ala para tener una mayor ayuda en cuanto a la estabilidad. Y lo podemos ver aquí. Como resultados, el coeficiente de momento se vuelve mayor, que el coeficiente de momento del ala es mayor que el coeficiente de momento del perfil, ya que este valor no ayudó en mucho a hacer que esta ala fuera más estable. Quinto paso: trazar los gráficos del coeficiente de levantamiento y coeficiente de momento de cabeceo en función del ángulo de ataque, así como coeficiente de resistencia al avance en función del coeficiente de levantamiento. A continuación se presenta nuestra tabla de resultados. En esta tabla ya vemos todas nuestras columnas de todo el proceso de cálculo, incluyendo lo de la sesión anterior, en donde en la primera columna tenemos el ángulo de ataque, en la segunda columna el coeficiente de levantamiento del ala, tercera columna el ángulo de ataque inducido, cuarta columna el ángulo de ataque efectivo, quinta columna el coeficiente de levantamiento del perfil, sexta columna el coeficiente de resistencia al avance del perfil, séptima columna el coeficiente de resistencia al avance del ala, octava columna el coeficiente de momento del perfil y la última columna el coeficiente de momento de cabeceo del ala. Para obtener el gráfico de coeficiente de levantamiento como una función del ángulo de ataque, graficamos las columnas marcadas en azul, y esto nos presenta nuestra curva de coeficiente de levantamiento del ala. La polar de resistencia al avance, coeficiente de resistencia en función de coeficiente de levantamiento, la obtenemos graficando las columnas marcadas en azul. Entonces, nuevamente en nuestra tabla de referencia tenemos los valores de coeficiente de levantamiento del ala en la columna a la izquierda y en la columna de la derecha el coeficiente de resistencia al avance del ala. Así tenemos nuestra polar de resistencia al avance del ala. Por último, la curva de coeficiente de momento de cabeceo en función del ángulo de ataque, Cm en función de alfa, la obtenemos graficando las columnas marcadas en azul. Y en este gráfico podemos ver el comportamiento del coeficiente de momento de cabeceo del ala. Insistimos, lo ideal sería que estos valores estuvieran lo más cercano a el eje longitudinal, que es este de aquí, para que el ala no tuviera una tendencia negativa o de encabritamiento, lo que demuestra la necesidad en una aeronave de tener un empenaje horizontal, porque normalmente un ala, la mayoría de las alas, van a tener este comportamiento indeseable, y por ello entonces es necesario tener un empenaje horizontal para contrarrestar este efecto de momento. Así concluimos la 30ª sesión. Como evidencia de aprendizaje, tendré que realizar las siguientes actividades. 1. Establecer la polar de resistencia al avance de su ala que utiliza el perfil GAW1. 2. Establecer la curva de momento de cabeceo de su ala que utiliza el perfil GAW1. Recuerden que en la sesión anterior establecieron la curva de levantamiento del ala y que ya cuentan con todas las dimensiones geométricas del ala, así como que encontrarán las características aerodinámicas para el perfil GAW1 en la plataforma. Actividad de aprendizaje.
Como evidencia de su participación en la 30ª sesión, carguen en la plataforma un documento de formato Word que presente a. el gráfico de la polar de resistencia al avance, b. el gráfico de la curva de momento de cabeceo y c. la ecuación algebraica para obtener el coeficiente de momento del ala en función del coeficiente de momento del perfil. No olviden que los gráficos deben realizarse con apoyo de Excel. Recuerden que tienen todo un día para realizar esta actividad y que pueden plantear preguntas con sus dudas en el foro, donde aparece este video, Sistema de Administración del Aprendizaje de la Symmetry Command. Estén pendientes de la publicación del siguiente video, correspondiente a la 33ª sesión, donde continuaremos con la metodología para obtener las características aerodinámicas de un ala con base en la teoría de línea de levantamiento no lineal que iniciamos en el laboratorio de cómputo los días 11 y 12 de marzo. Gracias por su atención. Quedo al pendiente de sus dudas.